el cono suspendido lo que hace es interrumpir la entrada, ¿cómo está Carmen? La entrada de energía a la bobina del contactor, y hay un eslabón que prácticamente es el cono suspendido. Hoy vamos a hablar ya no de la varilla. Ambos tienen el mismo diagrama de conexionado. Para que recuerden, tanto el de varilla flexible como el cono suspendido y ahora el de paletas rotativas es un sistema que permite detectar el nivel de sólidos, pero de un solo punto, ¿no? Pues el mínimo, pues el máximo o intermedio, pero un solo punto. Ya. Ahora vamos a ver el de paletas rotativas. El de paletas rotativas, como su nombre lo indica, es un pequeño motor que constantemente está haciendo girar unas paletas, y cuando está libre, pues el giro es constante, pero este se ve interrumpido cuando llega una carga de sólidos. Entonces, en la carga de sólidos, lo que hace es querer soltar libremente, pero encuentra una obstrucción. Y la obstrucción puede ser el sólido, y por tanto la paleta ya no tiene la posibilidad de hacer girar el motor, o que siga girando las paletas. En este caso, se produce un pequeño esfuerzo, si quieren, o si quieren una palanca, ¿no? Porque lo que está haciendo es tratar de palanquear al sólido, y ese momento, si quieren, ¿no? Ustedes saben qué momento es fuerza por distancia, o esa palanca, pues hace de que haga una suerte de desconexión, y de tal forma que ya no gire las paletas rotativas. Es decir, esta señal va inmediatamente a la bobina del contactor. Entonces, como no hay ya, qué sé yo, continuidad de la corriente en el motor rotativo, esta palanca hace que interrumpa, digamos, la señal hacia el motor de paletas rotativas. A ver, antes de ingresar a un diagrama, porque es sencillo, vamos a ver en internet de qué estoy hablando. Estoy en el segundo grupo, quiero ver toda la pantalla y quiero compartir. Lo mismo, quiero hacer con el primer grupo y también compartir. Ahora voy a entrar a una página web de paletas para el control de guía. Ya he puesto paletas rotativas para el control de nivel de sol. Vamos a ver algunas imágenes. Hay un montón de modelos de estos motores de paletas rotativas. Voy a tratar de describir esta. Están viendo, ¿no, jóvenes? ¿Se ve? Primer grupo. Sí, doctor, sí se ve. Ya, el segundo grupo también, ¿no? Ya, a ver, estas son las paletas rotativas, jóvenes. Y para que funcionen estas paletas rotativas, aquí está incorporado un pequeño motor. Diferentes modelos. Esta, por ejemplo, es de una sola paleta. El anterior era compartido. Y aquí hay otras formas, ¿no? Estos son tres. No lo leen, pero ya ver, probaremos una que tenga una briga.
ver, aquí hay una figura bastante interesante. Fíjense que esta es una especie de tolva, ¿no? Debe ser utilizado, digamos, para la separación de polvos finos. Pero si nos fijamos, las paletas rotativas están distribuidas a través de todo el tanque, si quieren, ¿no? Hay entradas de aire y salidas, seguramente de aire también. Bueno, aquí hay uno, por ejemplo, este es un separador de partículas, que se llama un separador tipo ciclón, ¿no? Entonces, a veces ingresa qué sé yo, los sólidos por una parte lateral y entonces en el momento que hace su descarga, hace una descarga de polvos finos o polvos intermedios, ¿no? O sea, los ciclones tienen un montón de aplicaciones, ¿no? Ya. Lo más importante es que tengan una idea de lo que es un motor de paletas rotativas. Voy a adoptar, digamos, este modelo. No lo leo. A ver esto. Ya no sé, en este horario ahí está empezando a haber mala conexión, joven. No lo leo. Ya, vamos a imaginarnos este de paletas rotativas, ¿no? No hay más modelos, ¿no? Ya, tomaremos esta, por ejemplo, ¿no? Se supone que este motor de paletas rotativas debe ser accionada por el ingreso de una diferencia de potencial de la presentación. Ya está. Bueno, ustedes han podido advertir un pequeño motor y ese pequeño motor tiene que ser accionado por una diferencia de potencial de 220 voltios. Voy a dibujar en el pizarrón un silo de almacenamiento. Vamos a suponer esta vez de, de arroz, digamos, ¿no? Un silo que pueda almacenar, digamos, eh, arroz. Entonces, vamos. Este es el silo. Y aquí está el mecanismo de la paleta rotativa. Entonces, se supone que este sistema debe controlar un nivel de sólido. Y para eso podemos. Pues recuerden que la carga
carga está siendo llevada en estas cucharas. Entonces, aquí está despachando las semillas. Por lo tanto, está juntándose. Recuerden que este es un estilo. Y estamos almacenando azúcar. Entonces, este está sincronizando a través de una caja de reducción, caja de reductora, y esta caja reductora está sincronizado con un motor. Entonces, para que funcione este motor trifásico, tiene que haber al menos 3 líneas que puedan alimentar al motor. Y estas, a su vez, todas las líneas acá es el contactor, el A1 y el A2, ¿no? Recuerden que este es el contactor, ¿no? O el relé electromecánico. Una vez que acciona esta, funciona el sistema de transporte, ¿verdad? Y al mismo tiempo tenemos la línea LP. Recuerden que esta es la línea R, la S, la T y la L. Entonces la MP podríamos directamente accionar ahí, ¿no? Esta vez lo voy a hacer con la fase S. Entonces la fase S es la que tienes el sistema, ahí el puenteo y funciona, ¿no? Entonces, esta primera conexión da una idea de que el silo está compuesto por un motor de paletas rotativas, es un pequeño motor, comparado con el otro motor que acciona el transportador de cangilones. Entonces, aún el motor de paletas rotativas no está conexionado. Solamente lo que está conexionado es el motor principal del sistema de transporte de sólidos, que es en este caso el transportador tipo cangilón, y depende de un contactor. El contactor, como siempre, si es trifásico industrial, manejará las 3 fases, ¿no? RST, corriente alterna de 380 voltios, y la bobina de este contactor está accionada en este momento por una corriente monofásica. Y lo que estamos haciendo es tomar esta vez como fase la fase S. Pues la fase S pasa a la 2 y el A1 está directo al MP. Por tanto, la bobina está cerrada ahí, y al estar cerrada la bobina, pues está accionando el motor del sistema de transporte de sólidos, en este caso cangilones. Y está funcionando a ciegas. Y está transportando del conexionado de un sistema de cangilones. Pero ahora tenemos que enlazar el motor rotativo. El motor rotativo tiene que estar instalado a 220 voltios también. Entonces, deberán marchar las 2 líneas de corriente, en este caso monofásica,
hacia el motor de paletas rotativas. Entonces, el motor de paletas rotativas tiene un sistema de palancas en su interior, ¿cierto? Pero lo que yo voy a describir en este momento es simplemente el funcionamiento. Es decir, para que funcione este motor, tiene que tener al menos dos líneas, ¿cierto? Estas dos líneas, cuando le eche corriente alterna, va a hacer un giro de esta manera. Va a hacer el... Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta línea debo marchar ahí está cogiendo la línea de acá, ¿no es cierto? Esta otra línea le da marcha esta vez lo voy a agregar a la línea T, ¿no? Entonces, la línea T y la línea MT están haciendo de que gire el motor. Entonces, vamos por partes. Lo primero que hemos dicho es que el motor mayor, que está conectado al sistema de transporte, en este momento está funcionando. ¿Por qué? Porque la bobina está ya conectada a la red de 220 voltios, corriente monofásica. Acciona la bobina y entonces bajan los puentes y funciona el motor grande. Y el sistema de transporte está funcionando, ¿no? Llevando la carga correspondiente hacia el silo. Por el otro lado tenemos el motor pequeño. El motor pequeño también está funcionando, porque le está entrando 220 voltios, pero la fase lo estamos tomando la línea T. Entonces se preguntarán, ¿por qué no podía tomar la línea S? Podía tomar la línea S, también podía tomar la línea R, pero los eléctricos saben de que a una fase no se puede cargar demasiada, digamos, sistemas de consumo, ¿no es cierto? Ahorita para mí está de alguna forma balanceado, ¿no? La línea viva, que en este caso es del contactor, utiliza una fase y el otro motor pequeño también utiliza otra fase. Entonces estoy aprovechando mejor las fases, porque podía haber ido al S, pero lo estoy cargando, digamos, más trabajo. Lógicamente, para este ejercicio debe ser mínimo unir dos motores a una sola línea. Pues el motor pequeño lo está haciendo cosquillas. El único que está haciendo buen contacto, consumiendo alta intensidad, es el motor grande. Pero no se ve afectado, digamos, grandemente porque es un motor puede ser de 15 HP o 20 HP y el otro motor debe ser de 500 vatios, ¿no? Entonces, no hay mucho problema. Ahora, el detalle es de que el sistema de transporte de sólidos en algún momento va a llenar el silo. Y cuando llene el silo, va de alguna forma a obstruir las paletas rotativas de este pequeño motor. Y ambos equipos deben estar sincronizados para el correcto funcionamiento del sistema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para enlazar estos dos sistemas? Tratar de, en lo posible, de abordar el funcionamiento principal del motor 1, digamos el motor grande, ¿no? Donde el funcionamiento depende exclusivamente de una bobina, que es la bobina del relé electromecánico. Entonces, fíjense que hay dos líneas independientes que están marchando al sistema. La clave es tratar qué sé yo, de interrumpir el funcionamiento de la bobina del contactor. A ver, vamos a ver, todavía no hagan copiado, porque yo les voy a mandar una fotografía del sistema de control. Posiblemente haya cruce de líneas,
pero lo vamos a aclarar para que tenga lógica a la hora de explicar el funcionamiento de este sistema de transporte. Entonces decíamos de que el motor de paletas rotativas tiene que de alguna forma suspender el accionar de la bobina del contactor. Entonces vamos a hacer. Esta bobina depende de la línea, en este caso estoy usando la línea S, ¿no? Vas a través de A2 y no está directo. Entra a la línea y esta funciona. Entonces, para que este tenga que tener su interrupción, esta fase, ¿no? Debe ser enlazado con ese motor de paletas rotativas. Entonces, vamos a ver. Voy a hacer una modificación. ¿Está? Ya. Esta es una posibilidad de conexionado. La letra E es ya. Ahí lo importante es tratar de explicar que la bobina del contactor, en este caso, aquí está la bobina del contactor, A1 y A2, el A2 antes estaba conectado a la línea, pero esta vez lo estoy mandando a que vaya al sistema de palancas y detone el sistema de palancas para definir la llegada de la fase a la bobina. Entonces, mientras le llegue la fase a la bobina, este sistema se va a cerrar y al cerrar va a funcionar y el sistema también va a funcionar. Entonces, cuando esté funcionando el sistema de transporte, va a llegar un momento dado en que las paletas se van a ver interrumpidas. Es decir, si nos imaginamos que esto está girando todo el tiempo de las paletas rotativas, en algún momento llega, digamos, el sólido y hace una suerte de palanca. Y ese sistema de palanca lo que hace es interrumpir la fase. Y cuando interrumpe la fase, entonces se activa la palanca, se hace un momento de fuerza, si quieren, o hace, qué sé yo, la liberación de un interruptor con esa misma fuerza. Entonces, al liberar, interrumpe el sistema. Y como está interrumpido, entonces la fase viva prácticamente llega a ser colgada, por lo tanto no va a la bobina del contactor la fuente, es decir, la diferencia de potencial. Y por tanto, si no recibe 220 voltios la bobina del contactor, entonces deja de funcionar.
y al dejar de funcionar libera los puentes y el motor deja de funcionar, ¿no es cierto? Pero si posteriormente estamos retirando los sólidos en la parte inferior, que también es otro tornillo sin fin que no lo he explicado hasta este momento, porque para despachar, digamos, de un silo a, qué sé yo, a la, póngase que fuera maíz, o en este caso arroz. Entonces, una vez que ha pasado el tiempo de cosecha, hay que utilizar este silo. Si es silo de arroz con chala, entonces supone de que hay que llevar a pelar. Entonces, en la parte inferior no va a caer puede que caiga por gravedad, pero tiene una geometría cuadrada en este caso. Y esa me estoy refiriendo a la base del silo. No cuadrada, sino una superficie horizontal, ¿no es cierto? Porque abajo es un círculo, ¿no? Es la forma del silo. Pero la parte de la base es plana y no hay forma de cómo los sólidos puedan por sí mismos ser vaciados, salvo que fuera cónico. Si fuera cónico, por gravedad podríamos sacar la semilla o el arroz en este caso. Pero generalmente los hilos modernos suelen tener una descarga de otro tornillo sin fin en su interior. Y ese tornillo sin fin no lo he pintado, ¿no? Y ese tornillo sin fin lo que hace es, igual que una moledora de carne, sacar el producto por rotabilidad, ¿no? Lo que aquí estamos explicando simplemente es el control de nivel máximo. Entonces, para concluir, el motor de paletas rotativas debe recibir una línea de alimentación para que pueda funcionar. Y de pronto esta se ve interrumpida por el accionar digamos, de las mismas paletas por querer hacer un esfuerzo. Al hacer el esfuerzo, pues no puede soltar libremente. Entonces, en ese momento desactiva, si quieren, el conexionado eléctrico, pero de la fase. En este caso, la fase T. La fase T da toda una vuelta y depende de este sistema de palancas, ¿no? Cuando el silo está vacío, el motor gira libremente, pero cuando ya llega y hay interrupción, entonces se acciona la palanca para desconectar. La red prácticamente queda trunca, o sea, no está viajando la red, digamos, la red S en este caso, ¿no? Ahora, podría esta otra línea aprovechar también la línea S, ¿no es cierto? Pero el objetivo es de que tengan lógica de funcionamiento tanto el motor rotativo como el sistema de transporte de canquilón. Y eso sería en líneas generales el sistema de conexionado del motor de paletas rotativas. No sé si ha quedado claro. Bueno, vamos a ver ahora otro sistema de, de interrupción de, qué sé yo, de un nivel elevado. Eh, para explicar esta parte, también voy a entrar a internet para que tengan una idea de los famosos interruptores de nivel de curso, ¿no? Interruptores de nivel de curso. Voy a mostrarles para que tengan idea. Después inmediatamente voy a entrar a hacer el conexionado o de aplicación de estos interruptores de final de curso. Voy a compartir. Ya, entonces voy a ingresar a internet otra vez. Los interruptores de final de curso. ¿Ya? Aquí hay unos videos. A ver, vamos a entrar a una de ellas.
a esta. Es solamente para que tengan una idea de cómo estos sistemas están instalados en estos sistemas de control de nivel. Pero en la aplicación se van a dar cuenta que ustedes han visto accionar o funcionar, digamos, estos sistemas de transporte de sólidos. También se lo llama interruptor fin de cadena, ¿no? Bueno. Aquí hay uno. Aquí hay otro también. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo funcionan y qué son los interruptores fin de línea. Estos pequeños interruptores que vemos aquí que se utilizan en dispositivos muchas veces que pasan desapercibidos. Avanzados. ¿Están viendo, no, jóvenes? Jóvenes. Sí, doctor. Ya, voy a continuar. Ya, vamos a continuar. El documento que vamos a explicar es por qué se lo puede tomar de cadena que la prueba que se ha escuchado en más de una ocasión. Normalmente estos pequeños interruptores son pulsadores. Ahora vamos a ver qué características tienen para que tensión se utilizan y afuera se pueden avanzar o resistir. Y se van a utilizar tradicionalmente como detectores del flujo de electrónico. Como veis, tiene aquí una palanca que nos da una configuración. Si no en un dispositivo que se desplaza, que tiene un número agudo, pues cuando el interruptor va bastante, al continuar desactivarse la bomba, bueno, la carga, pues le va a hacer un sensor que lo que está proporcionado. Originalmente se han utilizado, por ejemplo, en este tipo de pulsadores, que ya os enseñé en esta vídeo, cuando se encontraba la elección. Y como veis, aquí el pulsador tiene un punto agudo, y vamos a ver qué es este que tenemos aquí. Esta pieza blanca nos indica un componente, fijaos al comenzar, y cuando lo presiono al bajar. Fijaos en esta parte, tenemos aquí el pulsador, una línea, y nosotros pulsamos el botón, lo que empieza a recorrer. Abajo vamos a utilizar presiones, este botón, los brazos, las aparatas algunas presionadas, después de este botón, adicionalmente, carcasa de plástico, tenemos aquí. Como sabéis, ahora vamos a ver cómo funciona por dentro y nos contamos los productos para analizar la parte vertical. Como vamos a ver, interruptores fin de cadena, con dos contactos, entonces, con este paso, avanza. Con esta, aquí tenemos los contactos. Otras características es una palanca, vamos a hacerlo este. La palanca es mecánica y cuando la presionamos, reacciona el interruptor del pulsador. ¿Veis? Presiona aquí, en esta pequeña cinta de plástico y reacciona el pulsador. Ahora vamos a ver el formato por fuera. ¿Veis? En este caso también tenemos tres cuerpos de contactos. Y veis que únicamente en este interruptor, el pulsador, solo se activan los otros. A ver, este que está explicando es el que voy a poner en el pizarrón para que puedan entender cómo este sistema tan elemental puede detener un sistema de transporte de sólidos, ¿ya? Este que está mostrando con tres terminales es la que voy a explicar a continuación. Que quede bastante claro que aquí hay una pequeña palanca. Esta palanca, fíjense, el único juego que tiene es apretar, desafogar, etcétera, pero tiene una suerte de contacto, digamos, limitado, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué digo limitado? En esta forma, ¿cómo está conexionado? Aquí hay una suerte de chinchón que hace que conecte o desconecte.
Pero fíjense las tres líneas. Hay una que ha quedado libre, ¿no es cierto? Y esta que ha quedado libre es para cambiar, digamos, el accionar de esta palanca. Entonces, posiblemente en esta conexión que ha hecho el extremo y el medio, ahora vamos a ver a continuación cuál es el común. Posiblemente sea la línea común que no se mueve, es la línea fija, ¿no es cierto? Pero esta que está conectada con la línea café, bueno, los llames café, pero esta línea central, en esta posición, posiblemente la palanca obedece a un sistema de interrupción. Pero en el otro caso, esta línea también podría instalarse a esta otra, pero el accionar de la palanca cambia la historia. Es decir, por ejemplo, en esta forma de conexionado puede que haya continuidad y cuando aprieta, digamos, esta palanca, deja de haber continuidad, ¿no? Entonces, ¿cuándo deja de haber continuidad? Cuando el sistema llega a apretar esta palanca, ¿no es cierto? Y cuando está liberado, como en este caso liberado, es posible de que la línea esté pasando, porque es una sola línea, pues de un solo color, ¿no? Una fase, pues el MT, el R, el T, etcétera, pero es una sola fase, ¿no? Ahora, si yo conecto, digamos, esta a la otra, si antes en esa posición era funcionamiento, en este caso puede ser interrupción, pero cuando se aprieta, recién se activa. Es decir, es al revés. En un caso funciona en palanca libre funcionamiento, ¿no? Y en este otro caso puede ser que no esté funcionando. Entonces van a ver, eh, no va a haber la continuidad. Es el mismo principio. A ver, acá es bien importante estos datos técnicos que está pasando a este video, ¿no? Es la intensidad de corriente. Ahora, cuando son 5 amperios, generalmente no es mucha intensidad de corriente, es demasiado baja, jóvenes. Pero con esto no vamos a comandar, digamos, las líneas fases o las líneas vivas de un motor de alta tensión. El interruptor de final de curso está funcionando con una señal en un rango de desde 125 voltios hasta 250 voltios. Y nosotros tenemos acá en nuestra red generalmente 220, 224 voltios y estamos en el rango. Por lo tanto, sirve este interruptor de final de curso para accionar principalmente las bobinas de los contactores. Entonces, deben tomar en cuenta muy bien esta intensidad de corriente joven, ¿ya?
Es una fase, por si acaso, ¿no? Ujú. Ese es de 2, es 1, 2. Sí, ahora en el tercero es común. Hay continuidad. A ver, acá, según lo que está explicando, son de 2 posiciones nomás. Pero lo más importante, jóvenes, lo que tienen que saber, que la entrada siempre es de una sola fase. Puede ser el MP, puede ser el R, el S o el T, ¿no? Cuando se conecta, digamos, esta terminal acá, esta terminal, si entra el R, pues deberá salir el R, ¿ya? Que quede bastante claro eso, porque muchos se confunden acá. Acá no puede entrar jamás 2 fases. El momento que ustedes conecten, por ejemplo, el R y aquí el MP, van a ustedes a encontrar aquí en el momento del contacto un fogonazo.
y una explosión si quiere, o un incendio. Por tanto, estos instrumentos llamados interruptores de final de carrera, final de curso, etcétera, manejan siempre una sola fase. Si entra la línea café, que es la R, digamos, deberá en algún momento salir la R también. No puede entrar R y S. Allá adentro se van a encontrar dos fases, va a haber explosión. Entonces, si ha entrado el MP, tendrá que salir el MP de este sistema. ¿Ya? ¿Han escuchado ustedes? Nosotros, este que está acá atrás, lo conocemos siempre como resorte, ¿no? Pero los españoles lo conocen con el nombre de muelle, ¿no? Ellos nunca dicen resorte. Ellos dicen, qué sé yo, muelle. Y según nuestro lenguaje, a veces cambia la interpretación. Muelle puede ser para nosotros otra cosa y para ellos es otra cosa, ¿no? Entonces, que quede bastante claro que en estos sistemas, sean de 2 o sean de 3 posiciones, la entrada siempre es, qué sé yo, una sola. Es fácil. A ver. Voy a tratar de compartir este otro. A ver, alguien está hablando. A ver, escucho. Sí. Sí. Correcto. Sí, no puede ser que entre en dos fases a un terminal de curso o a un instrumento, porque va a haber fogonazo ahí adentro. Que no, eso no es resistencia, es simplemente interrupción de paso de corriente. A manera de ejemplo, en el video han visto de una sola fase. Bueno, hay dos terminales, pero esos dos terminales no implica que debe entrar dos, o la R o la MP, o la R o la S, o dos fases. El momento que hagan eso van a tener serios problemas. Por eso que se ha ido en el ejemplo a una cuestión muy de principio de continuidad. La continuidad es solamente un solo hilo, ¿no es cierto? La continuidad, si es un clavo, en un extremo y otro hay continuidad, ¿no es cierto? Pero en el interruptor de fin de carrera que acaban de mostrar de dos terminales, simplemente yo les había mencionado de que es una sola fase la que tiene que comandar, o es el MP, o es el R, etcétera. Pero hay otros que tienen tres terminales, y eso estaba queriendo buscar otro video para que esté claramente, por más que sean tres terminales, solamente cambia el sistema de palanca, pero para la fase. En un caso, cuando está libre, funciona, ¿no es cierto? Es igual que el flotador que les he mostrado. El flotador de nivel de agua
En un caso, el común no se mueve, pero uno de ellos está interconectado para abierto o cerrado, ¿no? Aquí abajo hay una, a ver, vamos a ver, para que quede claro. Pero en general, sea de 2 o de 3, Miguel, siempre el final de curso es para una fase. Cuando digo una sola fase, me estoy refiriendo, o le entra el MP y sale el MP, o le entra el R, sale el R, entra el S, sale el S, entra el T y sale el T. No puede ser de que el común le entre el MP y al intermedio le esté entrando una fase. El momento que pulse el sistema en abierto o cerrado, va a explotar eso, ¿ya? Entonces, que quede bastante claro. Voy a abrir este video. Este está en portugués, creo. Pero igual. A ver, está en portugués, pero como están pronunciando muy lentamente, estoy seguro que se van a volver portugueses. Continúa. A ver, fíjense en las características técnicas de este instrumento. El anterior era de 5 amperios. ¿Se dan cuenta? Este instrumento ya es para 15 amperios, ¿no? Y sigue siendo la misma, acá, no sé, parece que es para resistivo e inductivo, ¿no? En un caso está mencionando 10 amperios y en otro caso 15 amperios. Entonces vamos a ver, generalmente para los resistivos o inductivos no es la misma intensidad de corriente, porque en los inductivos cuando arranca el motor hay mayor consumo de energía y pasan por las líneas mayor amperaje, por decir algo, ¿no? Entonces posiblemente sea este para sistemas inductivos y acá para los resistivos, ¿no? En el resistivo entra en funcionamiento y es un solo valor. Entonces, fíjense, aquí hay 3 terminales, ¿no? Entonces, una de ellas siempre es el común. Y la otra es, qué sé yo, la alternativa de conexionado. Si entra el R, como les digo, debe salir el R también acá. Pero ¿quién va a definir esa salida? Será esta palanca. Y normalmente abierto o normalmente cerrado como un relé que les había enseñado. Lo mismo, ¿no? Si yo conecto esta con esta y este está normalmente abierto, posiblemente el sistema esté en circuito, ¿no? Y funcione. Y va a funcionar hasta que este sea apretado. Cuando se aprieta, va a dejar de haber continuidad en estos dos. Y por tanto, la fase queda suspendida. Ahora, en el otro caso, si este es el común y alterno la línea para la salida, puede que en esa posición, normalmente abierto, no esté funcionando, ¿no es cierto? Y va a funcionar cuando se apriete, ¿no? Y eso seguramente va a explicar. Entonces, ligar o desligar es conectar o desconectar, ¿no? Acá está explicando de que tiene otro modelo, pero que está abierto. Esto generalmente viene patentado ya, no se puede abrir. Pero acá el profesor que está explicando ha traído otro instrumento donde sí es posible ver cómo es la configuración interna del conexionado. Aquí están las separadas, ¿eh? Tienen sus numeraciones, cada una de ellas, ¿no?
A ver, vamos a ver algún otro. A ver, estoy buscando otra para que puedan tener mayor conocimiento, porque después si hago la conexión lo voy a hacer de una forma bien sencilla, jóvenes. Lo importante es que normalmente abierto. Sí. Ajá. No se ve el polímetro. Ahora sí. Ahora vamos a parar ahí. Stop sharing. Stop sharing. Bueno, entonces lo que acaban de ver es un pequeño interruptor de final de curso, ¿no? Pero que quede bastante claro de que el interruptor de final de curso solamente maneja una sola fase. Ahora, no quisiera que entre en confusión, porque cuando dice normalmente, o cuando dice normalmente abierto, normalmente cerrado, maneja un lenguaje al revés, ¿no es cierto? Pero se entiende, es decir, cuando dice normalmente abierto, el sistema está funcionando. No, a ver, yo voy a tratar de conseguirme
pequeño interruptor de final de curso. Voy a ver si entre mis cosas tengo que hacer un trabajo esta tarde. Voy a ver si puedo encontrar ese instrumento de final de curso. Y eso está aplicado, digamos, antiguamente los hoteles tenían, al usuario le daban una tarjeta, ¿no es cierto? Esta tarjeta era, cuando uno recibe por primera vez la tarjeta, da la impresión de que tiene su propio código, de que otra tarjeta no va a permitir abrir la puerta, etc. Se ha marchado la conexión. Bueno, se fue la conexión. Pero lo que les decía es de que cuando utiliza una tarjeta y pone en la cobertura de la puerta, ¿no es cierto? Y es para que abra la puerta y pueda entrar a su habitación. Pero lo que está ubicado ahí adentro de la puerta es un interruptor de final de curso. Lo único que hace la tarjeta es apretar ese final de curso. Y entonces da continuidad. Si da continuidad, entonces puede activar la puerta y abre la chapa, ¿no es cierto? Entonces, si uno se olvida su tarjeta, podría con otro material como su carnet de identidad, si entra a la llanura, bastaba apretar y se abría el este, ¿no? Pero en los hoteles, aparte de que no se complican con la electrónica, pues hay cámaras que le están filmando, ¿no? Y está grabado en algún disco. Entonces, aquel que se haga el vivo y quiera utilizar su tarjeta para otra habitación, puede abrirlo, evidentemente, pero la cámara le está detectando que no está entrando a su habitación correspondiente. Entonces, ese interruptor de final de curso, voy a ver si lo consigo esta tarde y mañana les muestro. Pero el conexionado es sencillo, si se dan cuenta, es simplemente un interruptor. Y para los sistemas de transporte, lo único que vamos a utilizar es activar o desactivar la bobina del contactor de un motor. Creo que el tiempo nos ha pisado, pero mañana vamos a continuar, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta adicional. Pueden estar viendo esta tarde en YouTube en sus horas libres. Hay muchas conexiones de los interruptores de final de curso que están con sistemas inductivos, ¿no? Pero todo está en torno a la bobina del contactor. Entonces, el ingeniero químico o el de alimentos, lo único que tiene que tener idea es la interrupción de estos instrumentos hacia las bobinas de los motores, porque el motor es ciego. Cuando entra la línea trifásica funciona a ciegas. Pero nosotros estamos enlazando interruptores de palanca, de cono o de paletas rotativas, o esta vez de final de curso. Al principio es lo mismo, ¿ya? Bueno, quedamos en eso si no hay preguntas. Hasta mañana, jóvenes.